Buenas tardes, nosotros somos estudiantes de la carrera de Enfermería General del grupo G. Vamos a explicar el tema 1 del sílabo. Historia de la enfermería en los primeros tiempos. Origen. Según indica Corriere, el origen de las prácticas de los cuidados está ligado a las intervenciones maternales que aseguraban la continuidad de la vida y de la especie. La época de Homero y de Sócrates tenía en cuenta que el hecho de autocuidarse mantendría la vida y la prosperidad en una persona. Favera era la única mujer que atendía a los pobres en sus hogares y con el tiempo se convirtió en parte primordial del trabajo de las mujeres. En la Edad Media, el cristianismo y su organización tuvieron importantes prácticas de cuidados de enfermería, desde los monasterios a través de las órdenes religiosas. En la Edad Moderna, entre los años 1500 y 1860, la enfermería tuvo su peor momento debido a que la idea predominante constituía más en una ocupación religiosa que intelectual. Su progreso científico se consideraba más que todo innecesario. Antiguamente la enfermería era una de las pocas profesiones que la mujer podría ejercer en el pasado, en lo cual esto, mediante el pasar del tiempo, fue modificándose en la historia y en base a eso especialmente los uniformes. El uniforme de enfermería tiene origen en el año 19 y su diseño deriva del hábito que usaban las monjas, en las cuales cuidaban a los enfermos y a los heridos durante la Primera Guerra Mundial, en lo cual ellas asumieron el papel de enfermería o de enfermeras. En el año 50, en la década de los 50, acorde al estilo de la época, las faldas de las mangas de las batas se hicieron un poco más cortas, e incluso se desmontaban, se sujetaban con corchetes al hombro. En cuanto a los gorros o cofias, ya muchas reemplazaron lo que eran las cofias de tela que llevaban las enfermeras durante la Primera Guerra Mundial. En los años 60 los vestidos se volvieron lo que es un poco más fáciles de lavar, más simples en sí, lo cual esto ayudó a que las lavadoras y demás pudieran tener un secado rápido y un lavado mucho mejor, en lo cual también ayudó a lo que era el recambio de uniformes en el trabajo diario. En los años 70, en lo que es la década de los 70, el traje de enfermería pasó a considerarse prácticamente más como una herramienta de trabajo, ya no como una forma de comodidad, una ropa cómoda en sí, y tampoco ya no se denominó como decir una índole religiosa, podríamos decir, o bélica. Esto, como explicábamos anteriormente, ha ido evolucionando con el tiempo. Después de un tiempo ya pasó a lo que era ser como algo religioso, de lo que usaban las monjas, a ser algo de enfermería, algo de, podríamos decir, instrumento de trabajo exactamente, en lo cual esto desarrolló una imagen propia para las enfermeras. Después de eso, tenemos lo que en los años 80 y 90, los uniformes de enfermería empezaron a parecerse a la ropa cotidiana, con algunas enfermeras sustituyendo lo que es los trajes habituales, unos juegos de pantalones, chaqueta blanca, la camisa al cuello, de cuello abierto. Los pantalones se hicieron muy populares en la década de los 80, según fueron incorporando hombres como enfermeros finalmente con el pasar del tiempo. También las enfermeras pudieron dejar de llevar lo que es tacones y empezaron a ponerse calzados cómodos, para esto facilitar lo que era la movilidad, la atención del paciente, la estabilidad, a lo que es caminar, para evitar lo que son dolores del pie, del cuerpo en sí, ya que antes usaban tacones mayormente de punta en sí, y también tacones altos. Esto lo que incomodaba a las enfermeras, porque ellas tenían que estar todo el tiempo en el horario de trabajo con los tacones, tenían que estar en movimiento. Usualmente ellas no podían estar ningún segundo quietas porque siempre tenían que atender a sus pacientes lo más pronto posible. Lo que es también en la actualidad, el uniforme tradicional de enfermería se ha ido sustituyendo por los nuevos trajes de tela. En la mayoría de los hospitales de Estados Unidos y Europa lo puedes encontrar en diferentes estilos nuevos, tejidos de colores, lo que es estampados, con diseños, etc. Hoy en día la forma de reconocer a una enfermera es mediante la placa identificativa del uniforme. Bueno, mi nombre es Noemí Daza y le voy a estar hablando sobre la teoría de Florence Nightingale. Nightingale consideraba que el saneamiento de la población era saludable. Nightingale demostró la necesidad de ventilación, luz, comida nutritiva y ejercicio para la salud. En los hospitales decían que las camas deberían estar un poco separadas y que las enfermeras deberían de lavarse las manos con regularidad. Pero la teoría de Florence Nightingale se centra en su entorno, en su concepto. No separó nunca el aspecto físico, emocional o social. Suponía que todo ello formaba parte del entorno y que la necesidad de preservar un buen estado de higiene se extendía no a las instalaciones de los hospitales. Entorno y salud. Entorno: las condiciones y fuerzas externas que afectan la vida. Salud: es el bienestar mantenido de Nightingale. La enfermedad se completa como un proceso de reparación, cicatrización o sanación, instaurado por la naturaleza.
Ahora le voy a hablar sobre la teoría de Virginia Anderson. Virginia Anderson manifiesta que la persona es el individuo que necesita atención médica para preservar su salud o su muerte. El entorno es su familia y comunidad que tiene la responsabilidad de proporcionar los cuidados de salud en la capacidad de funcionar de forma independiente. La teoría de Virginia Anderson es considerada como una filosofía definitoria de enfermería. Se basa en las necesidades humanas. La función de la enfermería es ayudar al sano o al enfermo, o a que tenga la persona una muerte tranquila, en todo tipo que contribuyen a su salud o a recuperarla. Ahora le voy a hablar sobre la teoría de Dorothea Elizabeth Oren. Una de las grandes teorías en el campo de enfermería de Dorothea Elizabeth Oren, ella estableció la teoría del déficit del cuidado como un modelo general compuesto por 3 subteorías relacionadas como la teoría del autocuidado, la teoría del déficit autocuidado, la teoría de los sistemas de enfermería. La enfermería es un servicio humano cuyo aspecto es atender al personal, realizar actividades de autocuidados de forma continua para el mantenimiento de la salud o de la recuperación tras la enfermedad o la lesión. En su definición, incluía a las personas como parte importante de su propia recuperación y a la enfermera como su facilitadora de autonomía. Bueno, yo soy el estudiante José Alfredo Quispe Quiroz y me tocó explicar sobre 3 teorías que son la de Calista Roy, Martha Rogers y Jean Watson. Bueno, el modelo de adaptación de Calista Roy. Bueno, Calista Roy nació en el año 1939, el 14 de octubre, en Estados Unidos, en la ciudad de Los Ángeles, California. Para su modelo de adaptación se inspiró en sus observaciones cuando realizó el área de pediatría en enfermería. Los principios de su modelo eran persona, considerada como un ser holístico. Creo que tenemos entorno, que es el conjunto de ambientes influyentes en la persona. Adaptación, que es la capacidad de pensar, sentir y sus conscientes con el entorno. Salud, lo que es la capacidad de interrelacionarse con las condiciones anteriores. Y la enfermería, ciencia y práctica que aplica la adaptación. Teoría de Martha Rogers. Bueno, Martha Rogers nació el 12 de mayo de 1914 en Estados Unidos. Su modelo lo llamó modelo de seres humanos unitarios. Y el objetivo de su teoría era exponer la manera en la que el ser humano interacciona con su entorno, describiéndolo como campos de energía. Para crear su teoría se inspiró en la antropología y psicología. Los principios de su modelo son las metaparadigmas, entorno, salud y enfermería. Teoría de Jean Watson. Jean Watson nació en Virginia en 1940 y en 1964. Obtuvo un bachillerato en ciencias de enfermería y actualmente es profesora de enfermería. Para su teoría se basó en teorías filosóficas de otros, como ser de Nightingale, Henderson, Hall y Leininger, entre otros. Elaborando su teoría llamada del cuidado humano. Esta teoría sostiene que ante el riesgo de deshumanización, el cuidado del paciente se hace necesario y el rescate del aspecto humano y espiritual. Por esto se basa en 7 supuestos básicos, que 1 es el cuidado interpersonal, 2 el cuidado para satisfacer ciertas necesidades humanas, 3 el cuidado eficaz personal o familiar, 4 aceptar a la persona como sí y también como la persona puede llegar a ser, 5 un entorno de cuidados para que ayude a mejorar, 6 el conocimiento biofísico con la de la conducta humana y 7 práctica del cuidado es fundamental para la enfermería. Entonces, yo voy a estar hablando sobre la biografía de Nola Pender. Nola Pender en 1941 ha sido profesora emerita de enfermería en la Universidad de Michigan. Ella creó el modelo de la salud, ha sido designada en Michigan. Nació el 6 de agosto de 1941 en Lansing, Michigan, en Estados Unidos. Estudió en la Universidad de Michigan. Su teoría es el modelo de promoción de la salud, MPS, en 1972. Está motivada con la conducta, deseo de alcanzar el bienestar y el potencial humano.
En 1962 recibió su diploma de Escuela de Enfermería. Marjorie Gordon nació el 10 de noviembre de 1931 y falleció el 29 de abril en la ciudad de Boston, 2015. Fue una teoría profesora y estadounidense que creó una teoría de valoración de enfermería, conocida como patrones funcionales de la salud. Gordon fue líder internacional en el área de conocimiento de enfermería. Fue la primera presidenta de la NANDA. La doctora Gordon fue profesora emérita de enfermería en el Boston College. Mary Sea Kohler nació en Kingston, Jamaica, el 23 de noviembre de 1805. Su padre era un soldado escocés y su madre jamaicana. Mary aprendió sus habilidades de enfermería de su madre, que tenía una pensión para soldados inválidos, aunque técnicamente, y su madre jamaicana. Mary aprendió sus habilidades de enfermería de su madre, que tenía una pensión para soldados inválidos. Aunque técnicamente libre, siendo de la racista mixta, Mary y su familia tenían pocos derechos civiles, no podían votar, ocupar cargos públicos o ingresos a las profesiones. En 1836 Mary se casó con Edwin Sea Kohler, pero el matrimonio duró poco tiempo hasta su muerte de 1844. Mary era una viajera inveterada y antes de su matrimonio visitó otras partes del Caribe, incluyendo Cuba, Haití y las Bahamas, así como América Central y Gran Bretaña. En estos viajes complementó su conocimiento de la medicina tradicional con ideas médicas europeas. En 1854 viajó nuevamente a Inglaterra y se acercó a la oficina de guerra, pidiendo ser enviada como enfermera del ejército de Crimea, donde se sabía que había pobres instalaciones médicas.